¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted nuevamente. Gracias. Bueno, hemos hablado contigo varias veces antes de lo que fueron las elecciones, tratando de interpretar, bueno, cómo votaba la gente, si iba a pesar más la cuestión sanitaria, el bolsillo, si iba a pesar otro tipo de factor, los nombres de los candidatos. Con el resultado opuesto y con lo que pasó después, ¿qué foto tiene la Argentina hoy? Una foto como las Polaroid, viste que uno las sacaba y tenía que esperar un poco para ver con nitidez lo que había uno registrado Y con que la no se cámara. vele, Creo, mantenerla oscura. creo que todavía no estamos viendo la nitidez de la foto. No estoy en condiciones, he escuchado recién a los que opinaban antes que uno, de decir que los votos de tal se fueron para acá, que no fueron a votar estos. Yo no estoy en condiciones de hacer tantas aseveraciones, porque de verdad lo que ocurrió el domingo pasado, yo no lo puedo excluir de lo que ha ocurrido hace 2 años y lo que viene pasando en un proceso de 10 años. Si uno ve la Argentina en 10 años, lo único que ha crecido es la pobreza. Como país no hemos crecido en estos 10 años. Y cuando la crisis económica pega tan duro como pegó en el gobierno de Macri, que tuvo que recibir el sacudón de las PASO hace 2 años, lo mismo que le acaba de ocurrir al gobierno del Frente de Todos. Es decir, para mí, la expresión del domingo pasado tiene muchísimo que ver con el desalojo de Macri del poder, ¿no? Ante la falla de no saber qué hacer en términos económicos, creo que la macroeconomía, a la cual siempre todos los gobiernos aspiran a que rinda y que funcione, no ha derramado en la micro, digamos, en el bolsillo de la gente, como para generar consenso y votar a favor. Ahora, déjenme decirle algunos datos. Hubo un apresuramiento de parte de, sobre todo los medios porteños, de decir que la sociedad se corrió a la derecha. Vean, la tercera fuerza a nivel país es la izquierda, no la derecha. Milei es un fenómeno porteño, no de todo el país. La izquierda ha tenido excelentes resultados en Jujuy, en Chubut, en prácticamente, les diría, Mendoza, Córdoba, en Santa Fe también ha tenido buen resultado. Entonces, yo diría primero eso. La segunda cuestión, acá está discutiéndose también cómo lee de manera humilde y honesta un gobierno como el del Frente de Todos el resultado electoral. Yo creo que todavía no hay una lectura clara de los resultados. Sí creo que hay un imperativo, algo tienen que hacer. Y lo primero que hicieron fue desalojar una parte del gobierno académico y pusieron en su relevo, digamos, figuras que tienen muchísimo recorrido, muchísimo oficio. Pueden gustar o no, como evidentemente pasa, ¿no? Pero me parece que han puesto un equipo en la cancha más, con más agallas, por decirlo de alguna manera, más acorde a los desafíos que tiene el gobierno. Si le alcanza o no, esa es una discusión que a mí me parece absurda hoy. Creo que el gobierno tiene la obligación de ponerse a pensar en los 2 años que le quedan de mandato. En esto me parece que hay unanimidad, ¿no? En democracia se puede ganar o se puede perder. Lo que sí me parece que la lectura sesgada, la lectura así interesada, digamos, en llevarla para un lado o para el otro, no va a mejorar la situación relativa de la Argentina. Creo que muchos dirigentes opositores fueron muy prudentes en descartar que hubiese problemas institucionales y lo describieron como una cuestión interna al Frente de Todos, que comparto esa mirada, porque además, digo, 2 años atrás también les pasó a ellos, y lo que hay que ver de acá hacia adelante es la capacidad que tenga el gobierno de generar consensos internos y consensos externos, porque la clave de la Argentina, a mi modo de ver, ¿no?, es la generación de consensos. Digo, no, el gobierno, aún en el mejor de los casos, cuando estaba bien alto en el arranque de la pandemia, no dialogó prácticamente con ningún sector de la Argentina. Y la prueba de eso es Vicentín, ¿no? Que quisieron atropellar y después tuvieron que retroceder en eso. Y de ahí en adelante, lo único que hizo el gobierno fue perder credibilidad. Lo que yo sostengo en este punto es, más allá de las medidas que el gobierno está obligado a tomar y que son todas de corto plazo, como todo el mundo entenderá por la cuestión electoral, las hizo Macri también, ¿no? Con un costo fiscal altísimo después de que perdió la primaria. No sé si todos Sí, sí, recordamos ese evento, ¿no? sí, sí. Altísimo costo fiscal. Y déjenme decirles algo, un punto que para mí es primordial. Estas elecciones intermedias existen solamente en la Argentina y en Estados Unidos. Generan un enorme desequilibrio fiscal, como acabo de decir, van a generar ahora un desequilibrio fiscal muy fuerte, generan poca gobernabilidad, generan una estabilidad democrática muy importante y al mismo tiempo, déjenme también comentarles que este tipo de elecciones
planteadas así, imagínense lo que se hubiera ahorrado el gobierno en términos de mal humor social si hubiesen quitado la obligatoriedad de participar en estas primarias aquellas listas que no definían ningún tipo de candidato. Que no tenían interna. Gustavo Martín te sí, saluda. ¿qué tal? Martín Varela, un gusto. Gustavo, hola. Te escuchaba con atención. El momento más alto de imagen positiva del presidente fue cuando en el arranque de la pandemia se sentaba con Rodríguez Larreta y Kicillof y daba la sensación de consensuar las medidas sanitarias. Estas medidas que se han tomado ahora tras la derrota da la sensación de que hay un volver a las fuentes de un kirchnerismo más dogmático, más duro. ¿Qué consecuencias pensás que puede generar esto en la ciudadanía, no tanto en la militancia? Porque da la sensación de que hay un mensaje hacia los militantes y los simpatizantes identificados, pero hay un porcentaje muy alto de la ciudadanía que vota y a la que hay que convencer con acontecimientos cotidianos, con el bienestar, con la generación de empleo, con la baja del índice inflacionario. Pareciera ser que caminan por el sentido contrario. Mirá, no lo sé, hay mucho para analizar y desmenuzar. Sí creo que los desafíos del gobierno inmediatos es interpretar por qué muchos votantes dejaron de acompañarlos. Yo no estoy en condiciones hoy de decir si son todos peronistas, son todos kirchneristas los que dejaron de votar, si no fue una centro-derecha que antes había votado Alberto Fernández por su moderación ante el desastre de Mauricio Macri. Creo que hay un poco de todo eso. Y sí sé que de aquí en adelante el gobierno tiene un margen de acción mínimo, ¿no? Porque realmente es así. Yo no veo una lectura, vuelvo a insistir, sincera de los resultados, y creo que en el fondo a mí me cuesta separar al peronismo del kirchnerismo en este momento, pero sí creo que la oposición fue mucho más astuta, mucho más inteligente a la hora de plantear la discusión ideológica, ¿no? Que creo que es la discusión de fondo. O nos creemos por ahí que los pobres no tienen ideología, o nos creemos que por ahí los que son o pertenecen a grupos que por ahí no tienen trabajo formal no tienen ideología. La tienen una mirada ideológica y algunos lo interpretan mejor que otros, y hay que ver si eventualmente no se trata, lo que estamos viendo hoy, de una pérdida de identidad del peronismo. En términos generales, es la primera vez que estaría pasando esto. Esto es como una especie de laboratorio social, ¿no? Ustedes entenderán. Gustavo, se hacen focus group, por ejemplo, con dirigentes medios y bajos del Frente de Todos en este caso, porque yo tengo la sensación que eso que vos me decís, la pérdida del peronismo, es que porque en muchos distritos se impusieron candidatos, el más visible fue Santa Fe, cuando incluso a alguien del nivel y de la trayectoria del Chivo Rossi se lo pretendió marginar. Eso generó una reacción de desmovilización en los cuadros medios y bajos del peronismo. Y se vio en los lugares donde hubo paso. Mario Ishi, enfermo y todo de COVID, alejado de la administración, presentó 3 listas en una paso y sacó el 60% de los votos. Fernando Grey resistió y ganó en su distrito. O sea, los que se plantaron anduvieron bien. Comparto esa mirada. De hecho, es público, ¿no? Yo fui uno de los que le hizo la campaña al Chivo Rossi en la provincia de Santa Fe, así que doy fe de esto que decís, que es real. Digo, miremos la movilización que obtuvo Juntos por el Cambio por el hecho de tener primarias prácticamente en 17 provincias. Lo dijo Manes. Y comparemos con... Bueno, ahí hay un dato objetivo de la realidad. Vean, este tipo de elecciones, ¿qué nos dan? Nos dan 2 grandes cosas, nada más. Por un lado es un plebiscito de la gestión presidencial, voto premio o voto castigo. Y está claro que fue un voto castigo y con algo de voto bronca, ¿no? Voluminoso, profundo, impactante. Los datos estaban. Lo que pasa es que el gobierno, en un error de lectura, de nuevo, no supo ver los datos que estaban planteados. Lo otro que nos deja esta elección es un reacomodamiento de los liderazgos internos de cada uno de los espacios. En Juntos por el Cambio aparece nítido, ahora sí, Horacio Rodríguez Larreta, seguido de los radicales. A ver, Corrientes, Jujuy, Mendoza, elecciones impecables. Y ahí hay que agregar a Maximiliano Puyaro de Santa Fe, a Rodrigo de Loredo en Córdoba y la gran elección que hizo Facundo Manes. Y en tercer lugar, recién ahí aparece Mauricio Macri, que con sus derrotas de Santa Fe y Córdoba quedó absolutamente relegado. Pero en el oficialismo todavía estamos viendo ese reacomodo, ¿no? Digo, esta suerte de empate entre el presidente y la vicepresidenta que no termina todavía de cuajar, este viaje que hizo Kicillof como a pedir permiso a Cristina para ver si cambiaba o no cambiaba gabinete en provincia de Buenos Aires, son señales de
una discusión que todavía no está saldada en el peronismo, en el Frente de Todos, y que de alguna manera en algún momento la van a tener que saldar. Mientras tanto están haciendo, ¿no? Fíjense que, vuelvo a insistir con la... para mí no hay una lectura todavía honesta de los resultados, porque todavía no saben por qué no los votaron. Sí, buenas noches. Vos que sos un estudioso de la opinión pública, seguramente en tus estudios deben aparecer las demandas de los jóvenes, las nuevas demandas. ¿Y a vos te parece que políticos como Mansur y como Fernández, aunque uno de nombres, pueden, digamos, hacerle un aporte en ese sentido al gobierno en la gestión, más allá de los que estaban? Mirá, los mismos que le puede dar Patricia Bullrich o lo que le puede dar cualquier dirigente de cualquier otro espacio. En este punto yo debo decir de que hay múltiples maneras de representar a la sociedad. Todos tenemos un sesgo, todos tenemos una mirada ideológica, una mirada política. Está claro que hoy, incluso te diría, la juventud no tiene selectividad solamente con Milei. Milei es un fenómeno, vuelvo a insistir, porteño. La izquierda ha recibido, se ha nutrido de un importante voto juvenil, ¿no? Y en las encuestas previas, lo que nosotros veíamos fueron tres grandes cosas. Primero, el eje exclusivamente la economía. En segundo lugar, ¿qué vimos? Cuando preguntamos la marcha del país, que es una encuesta que nosotros hacemos todos los meses, y preguntamos si el país va en la dirección correcta o en la dirección incorrecta, el último dato que teníamos es 60% dirección incorrecta, 30% dirección correcta. Revisemos los resultados después y vamos a ver que tiene una gran coincidencia. Y además decíamos que el contexto electoral, Alberto llegaba a este contexto con la peor imagen desde que fue ungido presidente. Y no fue un dato menor, porque evidentemente la pérdida de credibilidad, la pérdida de prestigio, el olivo gay, por supuesto, habrá tenido su influencia, pero yo creo que fue la acumulación de procedimientos en los cuales la comunicación del gobierno, la política del gobierno no estuvo a la altura de las circunstancias. Córdoba, entonces, sí. Bueno, usted cuando arrancó la primera parte de la entrevista habló de los consensos que serán necesarios para poder llevar adelante el gobierno y dijo que ni en el mejor momento del presidente consensuaba algo. ¿Se pueden dar los consensos hacia afuera con esta imagen que tienen hacia adentro en el gobierno? O sea, ¿con quién podés consensuar con quién podés, a ver, pensando en la institucionalidad, pensando en el país, a ver, ¿a qué inversor extranjero podés convencer con estos problemas que está teniendo hacia adentro, digamos? O sea, no podés consensuar ni siquiera dentro de tu casa. La Argentina es una democracia muy competitiva. ¿Qué significa eso? Que tiene alternancia. La ha tenido y la va a seguir teniendo. Significa que los que hoy no están en el poder tienen que preocuparse por el estado de la situación para cuando les vuelva a tocar, indudablemente. Porque, a ver, yo no dejo de interpretar que el mensaje del domingo pasado fue a Cambiemos, ustedes vayan preparándose, ¿no? Por las dudas. Entonces, en este contexto, yo creo que un perfil como Horacio Rodríguez Larreta y todo su equipo no debe dejar pasar la oportunidad de, por lo menos, cerrar acuerdos en temas trascendentales. Por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que va a involucrar un compromiso del gobierno actual y de gobiernos posteriores, ¿no? Entonces, está bueno esta obligación que tiene la dirigencia argentina de ponerse de acuerdo en algunos temas. Nosotros estamos muy mal acostumbrados porque es todo grieta, es todo pelea, nada de consenso, y creo que ha llegado el momento, sobre todo porque los mensajes de la sociedad son muy contundentes. El del domingo pasado fue realmente contundente, como lo fue el de hace 2 años atrás. La sociedad argentina creía que Macri tenía chance de ganar y fue muy derrotado en las urnas, como fue derrotado el gobierno de Alberto Fernández la semana pasada. Digamos, son elementos muy fuertes como para que no busquen acuerdos y consensos. Gustavo, te hago la última Yo creo pregunta. que es urgente. Alberto Fernández, después de todo lo que pasó, ¿no? Más allá del resultado de las elecciones, del audio de Fernando Iglesias, la carta de Cristina Fernández, las renuncias masivas de sus funcionarios, los cambios en el gabinete, el desplazamiento de personas muy cercanas a él, como su vocero, como Cafiero, ¿todo esto lo debilita o puede salir fortalecido como un hombre que busca algún tipo de salida? ¿Cuál es la lectura que se hace? Obviamente después de una derrota hay una debilidad. Eso está claro y no hace falta explicarlo demasiado.
Lo que sí me gustaría... Pero fue que ustedes adrede entiendan. la intención de... Ahora te repregunto, ¿esto qué pasó, no? Porque lo del audio, lo de la carta, y te enumero de nuevo todo lo que te enumeré, ¿fue un intento interno adrede de debilitarlo, Alberto, o fue una cosa más emocional que estalló de esta manera? No tengo elementos para decir en un lado, en una dirección o en otra. Me parece que fue algo orgánico que se venía acumulando y la derrota por ahí precipitó ciertos comportamientos o ciertas conductas de algunos dirigentes, ¿no? Ahora, déjame decirte que lo que a mí me parece realmente importante en este punto es que este resultado no es vinculante, porque básicamente si uno ve para atrás la evidencia, ¿qué nos dice? Que hubo derrotas opositoras o derrotas oficialistas en esta elección intermedia, como la que tuvo Macri. Triunfó, digamos, el oficialismo hace 4 años atrás. Ustedes lo recuerdan, la ola amarilla se impuso en todo el país. De ninguna manera esa ola amarilla le sirvió a Macri para las pasos presidenciales siguientes. Lo mismo pasó en muchas provincias. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner hace 4 años perdió la elección, ¿no?, en la provincia de Buenos Aires. Después fue vicepresidenta. O anteriormente en el tiempo, Sergio Massa fue victorioso frente al kirchnerismo y cuando tuvo que ir a pelear en la presidencial siguiente resultó realmente un fracaso electoral. Lo que creo es que hay que tratar de entender que esta elección no nos da más que diputados y senadores nacionales. Digo, todo lo que viene anexo a eso, me parece que hay una enorme fantasía de la política ahí. Gustavo, gracias, como siempre, muy amable. Al contrario, que tengan buenas noches. Gustavo Córdoba, dando ahora vamos a debatir, en algunas cosas estaremos de acuerdo, en otras no seguramente, pero quiero hacer un paréntesis para actualizar la situación de la pandemia y las nuevas habilitaciones que esta semana se conocieron, porque esto permitiría, entre otras cosas, Gustavo, que vuelvan las recepciones de fin de año. Sí.